nos atacaron los mosquitos tanto que no me puedo concentrar porque me están comiendo. De hecho me picaron acá. Voy a hacer otro sendero la próxima semana y seguimos con esto porque qué locura. Pues nos vemos allá. Bueno, aquí ya en un nuevo lugar. Esto es Discovery Park en Seattle, Washington, y espero los mosquitos no estén aquí y les quiero dar los 5 tips para mejorar tu fotografía de paisajes. Una gran foto inicia antes de tocar tu cámara e incluso antes de salir de casa. Es clave que sepas las condiciones climáticas, que tengas un mapa, que traigas extra baterías, tengas abrigo, que planees todo esto no solamente para tomar buenas fotos, pero también para tener seguridad y que un viaje, un sendero, no pase de tomar buenas fotos a una emergencia. Como vieron al inicio del video, no me fui completamente preparado, aunque tenía todo mi equipo, no me llevé algo para protegerme la cara y por eso me estaban picando tanto los mosquitos. Las 5 aplicaciones que yo uso cuando estoy planeando es Google Maps, Photopills, Windy, AllTrails e Instagram. Cada aplicación me permite ver algo distinto. Windy me permite ver el clima súper detallado. Puedo ver cosas no solamente como las nubes, si va a haber sol, si va a llover. Me deja ver neblina, me deja ver cuál va a ser la humedad, me deja ver la altura de las nubes. Todos estos son factores que me dejan planear con un poco más de detalle qué tipo de foto es la que voy a tener. En Instagram y Google Maps lo que hago es encontrar lugares que me gustan mucho en Instagram, los logro encontrar en Google Maps y me gusta guardarlos para luego ir en el futuro. Photopills es una herramienta clave para cualquier fotógrafo porque te deja ver dónde se va a esconder el sol, dónde va a salir la luna, te deja planear disparos, no importa si es mañana o en 10 años, te muestra dónde va a salir la Vía Láctea. Siempre que voy a un paisaje uso Photopills. En resumen, la planeación te lleva de no saber qué vas a hacer a tener mejores fotos y estar preparado para cualquier cosa que puede llegar a pasar en un viaje. El siguiente tip es aprovechar la luz dorada. Esta hora es una hora antes del atardecer o una hora después del amanecer. Hay una razón por la cual esta hora es la favorita para los fotógrafos o una hora que se ve mucho en las películas. Este es el momento donde el sol está en un ángulo más bajo, todo se siente más tridimensional, todo se siente que tiene un poco más como de emoción, más de vida. Normalmente me gusta llegar una hora antes de la hora dorada para poder encontrar varios ángulos y prepararme cuando la luz esté en su mejor momento y ahí tomar las fotos. Una de las cosas que más me gusta cuando estoy tomando fotos en esta hora es mirar varios ángulos, por ejemplo de un árbol y el sol está detrás de ti. Esto hace que la foto se vea un poco más plana. Si le das la vuelta al árbol y tomas fotos desde el lugar de la sombra, normalmente ahí encontrarás mucha más dimensión y hace que las fotos se vean mejor. Por ejemplo, le vamos a tomar una foto a este árbol de aquí, desde este ángulo donde el sol está acá, entonces va a estar en nuestra espalda, pero también vamos a ir al otro lado del árbol y tomar la foto de ahí y comparar cuál se ve mejor. Las cámaras que voy a usar hoy son la Fujifilm X106, la Canon EOS R5C. Este es el ángulo que siento que se va a ver mejor para este árbol. Estoy más o menos a 45 grados de donde viene la luz y siento que el contraste y el detalle en la luz se ve mucho mejor desde la sombra del árbol. En este lado, aunque se va a ver bien la foto, se siente un poco más plano. Como ven aquí el ángulo con mi cara, la luz es un poco más dura, no es sombra, se siente muy plano y si giro hacia acá se alcanza a ver un poco más de sombras y es esa tercera dimensión que se siente en las fotos que hace que las fotos se vean mucho más interesantes. Algo que puedes hacer para cambiar una foto en un instante es cambiar de lente. Por ejemplo, aquí tengo una situación que grabé el día original que iba a hacer este video, ahí se las muestro. Ya casi llegamos a la torre y mientras que estaba caminando me fijé en algo que me hizo pensar en un tip.
la versatilidad en tus lentes puede afectar mucho cómo las fotos se van a ver. Voy a tomar la foto con 2 lentes distintos y vas a ver la diferencia tan grande en las fotos. Y también no sé si se pueden ver, pero hay un montón de mosquitos acá. Está la locura, Dios mío. Ahorita estamos a 35 milímetros y aquí está la toma con un telefoto a 70 milímetros y aquí está la diferencia en una toma a 200 milímetros. En todos los paisajes en los que he tenido la oportunidad de tomar fotos, no importa si es en la nieve, si es en un bosque, si es un desierto, siempre voy por las mismas fotos con mis 2 tipos de lente y al final y al cabo también terminas con más fotos, lo cual a quien no le gusta tener más fotos. De aquí saltamos a algo súper importante que es un tip un poco más técnico. Estos son los ajustes de cámara cuando estás tomando fotos en un paisaje, ya sea cuál es tu apertura, cuál es tu velocidad de obturador, cuál es tu ISO. Lo clásico en los ajustes es tener la apertura entre f8 y f11 para tener todo bien enfocado, bien nítido, pero cuando vas a aislar algo puedes bajar la apertura a un 4, un 2.8 dependiendo del lente que estés usando y esto va a hacer que ese detalle sea lo único que esté bien enfocado y el resto va a tener ese gran deseado efecto llamado bokeh, donde todo lo que está atrás o adelante está borroso. La apertura normalmente es el ajuste que más afecta cómo una foto se ve. Sin embargo, hay varias técnicas que puedes usar con la velocidad de obturador para tener resultados distintos. Si esto es algo de lo que te gustaría aprender, dime en los comentarios y crearé un video mucho más enfocado en los ajustes de cámara. Mientras que estaba caminando estos prados me encontré con un lugar donde hay unas flores bien bonitas que contrastan con el amarillo de este pasto y este es el lugar que voy a usar para el siguiente tip, el cual es composiciones y el balance en tus fotografías. Antes de levantar tu cámara y tomar una foto, haz este ejercicio. Piensa como un pintor. Si estuvieras pintando esta escena, ¿qué harías distinto? ¿Moverías esta flor de un lado al otro? ¿Moverías el sol? Esta es la composición y el balance visual de cada foto. Para nosotros los fotógrafos no podemos mover esa flor de un lado al otro, pero lo que podemos hacer es movernos de un lado al otro y encontrar el mejor ángulo de cada foto. Vamos a tomar fotos de estas flores aquí. Voy a tomar una foto que tenga poco balance visual y otra donde la composición sea mejor y dime cuál te gusta más. Para alcanzar el balance tienes que pensar sobre el término peso visual. Hay varias cosas que afectan el peso visual en una fotografía. Este es el contraste, el tamaño y el color. En esta situación tenemos unas flores que son pequeñas versus un árbol bien grande que está en contraluz, entonces es aún más oscuro. El contraste que tenemos en el fondo de esta foto es un poco más complicado. Le voy a tomar una foto donde la flor está en el centro de la foto, lo cual normalmente es lo que pensarías cuando quieres tener algo en enfoque, ¿cierto? Entonces vamos a tomar la foto donde está en el centro. No es que sea una mala foto, pero es una foto que podemos mejorar. Algo que vamos a usar para mejorar esta foto es la regla de los tercios, lo cual indica que en vez de tener nuestra flor en el centro, la vamos a mover ya sea a la izquierda o a la derecha de la foto, lo cual nos puede ayudar con el balance, especialmente cuando hay algo tan grande en el fondo de la foto. En vez de capturar la flor en el centro, lo que voy a hacer es ponerla hacia nuestra derecha, lo cual hace que el árbol quede hacia la izquierda de la foto. Dime en los comentarios si te gusta más la foto A o si te gusta más la foto B. El último tip que tengo para ti hoy es: no importa si tienes una cámara, si tienes un teléfono, lo que importa es que salgas a tomar fotos y practiques. Lo único que te va a ayudar a mejorar es practicar, practicar y practicar. Si te gustó el video, dale like y comenta qué otro tema fotográfico te gustaría aprender. En este momento estoy planeando para ir la próxima semana a Mount Rainier National Park
y tomar fotografías de la Vía Láctea. Así que los veo la próxima semana allá.